Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Romanos 12 del 14 al 18. Pero antes de empezar quisiera preguntarte si alguna vez has tratado de armar algún artículo de más de 10 piezas ignorando el instructivo. ¿Cómo puede ser que ignoremos un manual de instrucciones? Supongamos que hemos decidido armar un artículo sin atender las instrucciones de ese mencionado manual. Un pequeño paso mal dado puede ser la diferencia para que el artículo en cuestión funcione como debe de hacerlo, que funcione correctamente o que no lo haga. Esto es cierto para motores, edificios, juguetes, muebles, etc. Y lo es también y mucho más importante al hablar de nuestra vida cristiana. Por supuesto, es fácil y hasta a veces natural que los hombres ignoremos las instrucciones. El crecimiento espiritual parecería no ser tan complicado, sin embargo, es imposible progresar sin atender las instrucciones del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El título de la predicación de hoy es Más instrucciones a los hijos de Dios para convivir. Los puntos de nuestra predicación de hoy serán los siguientes. 1. Los hijos de Dios deben aprender a bendecir. 2. Los hijos de Dios se gozan y sufren con sus hermanos. Y 3. Los hijos de Dios procuran vivir en paz. Vayamos al punto número 1 de nuestro estudio y dice, los hijos de Dios deben aprender a bendecir. ¿Qué tan frecuente es para ti, hermano, maldecir? ¿Qué significa maldecir? Maldecir es hablar maldad en perjuicio de alguien, denigrar a otros con nuestros dichos. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así, dice Santiago. Para los judíos era tradición acompañar con otros la frase cuando platicaban, bendito sea Él, cada vez que se referían a Dios en su plática. Sin embargo, la lengua también desea el mal para personas hechas a la imagen de Dios. Esto demuestra la incoherencia que resulta hipócrita de nuestra lengua y es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta enseguida. En Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Por el contrario, veamos entonces qué significa bendecir. Tratar a los enemigos como si fueran amigos. Recordemos que instruyó el Señor a sus discípulos en el famoso Sermón del Monte. Esto lo vemos en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y cuál es la razón por la que el Señor estaría ordenando estas instrucciones a sus seguidores, hermanos? Pongamos atención al siguiente versículo donde completa su propuesta. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién podemos recordar bendiciendo a los que los estaban ultrajando? A Esteban en Hechos 7, 59, 60, donde dice, no tomes en cuenta sus pecados, no saben lo que hacen. Y el mismo Señor Jesucristo en Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Esteban lo estaban apedreando para matarlo y estaba pidiendo al Señor en su oración que los perdonara. Y el Señor Jesucristo, que estaba a punto de ser crucificado, lo mismo estaba pidiendo para aquellos que se estaban burlando de él, lo estaban maltratando, en fin. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De estos dos personajes de Esteban y del Señor Jesucristo debemos de aprender a bendecir a los que os ultrajan. Punto número 2. Los hijos de Dios se gozan y sufren con los hermanos. ¿Qué causa en ti la alegría y los logros de otros? ¿Acaso envidia, coraje de ellos o tal vez solo indiferencia? Veamos qué dice Pablo a los romanos en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El exhorto de Pablo es para que nos alegremos con las bendiciones, la honra y el bienestar de otros sin importar cuál sea nuestra situación propia.
pero también al mismo tiempo nos está invitando a ser sensibles y compasivos frente a las penas y tristezas de otros. Continúa diciendo en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra instrucción más adelante en el manual de los deberes cristianos de este capítulo 12 de Romanos nos instruye los siguientes puntos. Ser unánimes, esto es ser imparciales. No ser altivos, no ser arrogantes ni orgullosos, procurando nuestro propio bienestar. Y dice también, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Los cristianos deben liberarse de toda jactancia y de cualquier sentimiento de superioridad frente a sus hermanos en la fe. Y el punto número 3, los hijos de Dios procuran vivir en paz. El propósito de la ley del Antiguo Testamento sobre ojo por ojo y diente por diente nunca fue la aplicación para las personas ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento de una autojusticia. Más bien era esta una expresión para indicar un parámetro de equidad de la justicia que se aplicaba a la sociedad. Vayamos a Éxodo 21, 23, 24. Mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida y ojo por ojo, diente por diente. En Levítico lo recuerda nuevamente. Levítico 24, 19 y 20. Y el que causare lesión a su prójimo, según hizo así, será hecho rotura por rotura, ojo por ojo y diente por diente. Y en Deuteronomio 19, 21. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Este principio de justicia legal era conocido como lex talionis, ley de la retribución, y fue dado para alentar el castigo apropiado de un criminal, en los casos en que podía haber una tendencia a suavizar la pena, o al contrario, al extremo de ser demasiado severos. Esto era una ley de justicia, lex talionis. En Romanos, Pablo nos está instruyendo de lo que aprendió del Señor. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Los cristianos debemos de procurar lo bueno, debemos respetar todo lo que sea apropiado y honesto delante de los hombres. Aquí lo bueno también se refiere a la idea de mantener una conducta correcta de forma visible entre los semejantes y en especial a los no creyentes. Veamos qué es lo que Pablo aprendió del Señor y que nosotros también debemos aprender de la aplicación de las leyes de equidad. Vayamos nuevamente al Sermón del Monte. Mateo 5, versículos del 38 al 42, donde dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero dice el Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La ley establecía este principio para limitar el castigo a que fuera justo. Su intención era asegurar que el castigo civil fuera adecuado según el crimen cometido. Nunca estuvo diseñado para promover la venganza personal. Jesús no altera la ley de Dios, pero ahora este mensaje a sus discípulos nos está explicando el verdadero significado de esta ley, por las afirmaciones de actuar como un verdadero hijo de Dios. Y finalmente, Pablo nos hace un llamado a la paz. Romanos 12, 18. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Hasta qué punto es importante para nosotros mantenernos en paz con las demás personas? Para el Señor esto es fundamental. Y veamos qué es lo que nos dice nuevamente el Señor a este respecto. Regresemos otra vez al Sermón del Monte. Mateo 5, 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, ni el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús dijo que si nos estamos llevando mal con alguien, tenemos la responsabilidad de ir donde está esta persona y hacer lo posible para reconciliarnos. Esto significa acercarnos, ya sea a un miembro de la familia, o personas de nuestro trabajo o del vecindario, e incluso hermanos de la iglesia misma, de los que nos hemos distanciado por alguna razón. ¿Hasta qué punto es importante para nosotros convertirnos en pacificadores? Mateo 5 del 24 al 25 recordamos este pasaje que acabamos de leer. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En estos versículos, Jesús nos exhorta a buscar la paz antes de acercarnos a Él para adorarle, ya sea en la iglesia o en nuestros momentos devocionales. ¿Por qué? Porque una relación humana quebrantada es una barrera que se alza entre nosotros y Dios e impide que tengamos una buena relación con Él. Piensa, hermano, ¿hay alguien con quien necesites hoy hablar para derribar esta barrera? ¿Necesitas extender tu mano para perdonar a alguien? Si es así, toma tu celular en cuanto te sea posible y llámale para hacer una cita. La reconciliación es uno de los principios clave de las Escrituras. Nadie puede hallarse en una relación creciente con Dios a menos que tenga un corazón perdonador, un corazón que perdona activamente a sus hermanos. Primera de Juan 2, versículos del 9 al 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano no puede profesar que es cristiano. Este aún permanece en tinieblas. Y para que sea sacado de las tinieblas en que se encuentra, le es necesario arrepentirse, pedir perdón y volver a nacer, para que aprenda a andar en luz, en la luz de Cristo, y éste llegue a ser su Señor y Salvador de su vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que has dado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que la grabes en nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a ser pacificadores, a amar a nuestros hermanos, a bendecir y quitar de nuestra boca el maldecir a los demás. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.